Señoras y señores, a continuación, el gobernador constitucional del estado de Michoacán, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo, nos dirigirá su mensaje y posteriormente realizará la declaratoria inaugural de los trabajos de esta plenaria. Muchas gracias, muy buenas tardes, queridas compañeras, compañeros diputados, señores senadores, muchas gracias. Quiero también saludar a mis compañeras, compañeros de la Dirigencia Nacional Extraordinaria aquí presentes, a los invitados. Me da mucho gusto volver a coincidir con mis amigos, el doctor Narro y Ricardo Pasco. Me da gusto verlos, apenas estuvimos hace poco platicando juntos. A Isabel, me da mucho gusto verte. A todas y a todos, gracias por la invitación, señora coordinadora Verónica Juárez. Luego, un par de temas, porque no quiero quitarles mucho tiempo. Siempre es muy grato acompañarlos, poder verlos. Esto evita que uno se sienta muy solo, que se sienta más acompañado, un poquito hacer roncha, porque está la cosa complicada, pero es un espacio muy bueno en el marco de la plenaria de las señoras y señores diputados. ¿También las de ustedes o la de ustedes ya fue? Sí. Juntos con los compañeros en el Senado de la República, y que seguramente pues van a ser días intensos para construir o revisar los puntos de la agenda legislativa para el periodo que pues inicia ya en la semana que entra, ¿no? Digo, a partir de ya, sábado 1 de febrero. Luego, compañeras, compañeros, parto yo de un asunto general que quisiera dejarles sobre la mesa. ¿Cómo logramos en esta etapa de la vida del país? Siempre hay retos, siempre pensamos que hay muchas cosas por resolver. A veces pensamos que es la etapa más difícil, pero luego vienen otras que están más difíciles. Quizá no nos imaginamos hace algunos años, o sí pensamos que iba a estar un poco difícil el ambiente, pero no tanto, que no íbamos a llegar a los niveles de descomposición y dificultades en las que estamos inmersos. Yo noto una tendencia muy permanente, una línea, una definición política del debilitamiento de las instituciones de la República, del desmantelamiento de las instituciones del Estado, una postura que yo veo desde el régimen en turno de debilitar todos los espacios que sean diferentes al Poder Ejecutivo del país. Y uno de ellos pues es el Congreso, que a mi juicio, y por razones numéricas, pues es el que más ha estado sometido a los designios del gobierno, y sobre todo la Cámara de Diputados, que pues la composición quedó muy adversa para los que piensan o opinan distinto. En el Senado más o menos se ha mantenido una postura con más éxito por la misma correlación de fuerzas, cosa que no es posible en la Cámara de Diputados, que me imagino el ambiente en el que se desarrollan los trabajos para las diputadas y diputados que no son parte de la mayoría aplastadora de la T4, entonces debe ser algo muy complicado, pero que en medio de eso ustedes han jugado un papel muy relevante, y quiero también reconocerles y felicitarlos por ello, felicitarlas y felicitarlos. Pero esta dinámica yo no veo que se modifique, y otro de los objetivos
que ya vimos, pues es también la Suprema Corte. Entonces, la separación de los poderes y el respeto a los mismos, pues está muy en entredicho. Pero luego más allá están los órganos autónomos, hacia los cuales pues está claramente dibujada una línea política, una definición política, y yo destacaría algunos ejemplos. Creo que el INE es hoy uno de los objetivos pues más a la vista, por obvias razones. El órgano electoral que por muchos años luchamos, muchos de los que estamos aquí, para poder tener elecciones donde se contaran los votos y contaran estos, donde una institución autónoma, independiente del gobierno, organizara y desarrollara los procesos electorales, pues eso parece estar ahora un poco o un mucho en riesgo, y seguramente lo mismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Si ya se le han dado unas sacudidas muy fuertes a la Suprema Corte, ¿qué podemos esperar del Tribunal? Y así el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, todas estas grandes transformaciones que, debo decirlo, el PRD fue un factor fundamental para ello. Los cambios, era inimaginable que tuviéramos un órgano independiente para organizar las elecciones y que fueran creíbles, etcétera, etcétera, de tal manera que el PRD fue un factor importante para hacer las reformas a la Constitución, para construir las leyes y con ello construir instituciones que nos permitieran un tránsito más efectivo hacia la democracia. Hoy veíamos o vemos, y en distintos estados de la República también, el otro embate que es en contra de las universidades públicas, sobre todo las estatales, por obviamente la mayor debilidad. Qué bueno que hoy me senté lejos del doctor Narro, porque luego le copio, y entonces, señor, entonces el panorama en general, pues no es nada nuevo, se ve muy complejo. El estancamiento o la caída del crecimiento de la economía, y esto en consecuencia la caída en la recaudación de la hacienda pública, y en consecuencia los recortes que van directamente a los estados y municipios, y en general un centralismo que no tiene límites, y una concentración de recursos y de toma de decisiones. Pero quisiera yo referirme entonces y dejarles a ustedes sobre la mesa un tema que desde hace muchos años hemos estado insistiendo en él y que no ha podido transitar, y menos ahora en el marco de una composición como la que tenemos, y que es la Ley de Coordinación Fiscal. Si no nos abocamos, y seguramente por la composición, ahora la dimensión o el eco que se puede tener no es lo que queremos, o no podremos alcanzar lo que queremos, pero sí hay que ponerlo como un tema central. La Ley de Coordinación Fiscal es una ley ya rebasada, más de 40 años, y además esta ley está hecha en base a un acuerdo político, más que alguna reforma a la Constitución, pero es una ley terriblemente centralista y con una distribución poco equitativa de los recursos. De los recursos participables, solamente el 20% se reparte a estados y municipios, el resto se concentra en las arcas de la Hacienda Federal. ¿Y por qué es importante revisar esto? Porque, miren, ejemplo, Michoacán más o menos hace una aportación al PIB nacional de poco más del 3%. Estamos hablando de aproximadamente entre 450,000 y 500,000 millones de pesos del valor de la aportación. Lo que regresa por el vía de la Ley de Coordinación Fiscal, pues no llega a los 50,000 millones de pesos. Es decir, muy lejos está de que lo que se aporta tenga algo, un porcentaje, algo parecido a la contribución que hacen las entidades a la Hacienda Federal, porque además
Ustedes saben que casi todos los impuestos están concentrados en el ámbito federal. Incluso te establece límites muy expresos. Hubo un intento, por ejemplo, de poner un impuesto a las bebidas alcohólicas. Bueno, pues hasta eso está regulado en la ley del IVA, que no pueden los estados, el margen es muy reducido. ¿Esto dónde nos impacta? Pues en los rubros más importantes. Y uno de ellos es la educación, la salud, la seguridad pública y la inversión productiva en otros rubros, en infraestructura general y inversión productiva, por citar un ejemplo, el campo. Esto cada vez es más asfixiante porque los estados tenemos severos problemas, con algunas excepciones. En promedio los estados recaudamos entre el 8 y el 10% del recurso total que tenemos o que se ejerce. Y los que más ingreso tienen por esta vía propia, quizá la Ciudad de México, un 40%, Nuevo León, un 15%, y Jalisco más o menos. El resto es muy bajo lo que pueden recaudar las entidades federativas. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para poder pasar del 3% que yo recibí de recaudación en el 15 a un más o menos 7% en el año que terminó. Y entonces, y cito ejemplo, el caso de la seguridad pública. Ustedes en Cámara de Diputados aprobaron el año que terminó más o menos 8,000 millones de pesos para el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. Y para el Fortasec, que es el fondo que va a los municipios, como 2,500 o 3,000 millones. Esos 8,000 millones se reparten en todas las entidades con una fórmula mágica que hace el Secretariado Ejecutivo Nacional, y que en el mejor de los casos, haciendo tu mejor esfuerzo, en mi caso, que habíamos venido arrastrando subejercicios desde los años 2007 para acá, y que apenas logramos hace un par de años subsanar ese asunto. Este año nos tocan para seguridad pública, por la vía de este fondo, 217 millones de pesos. La inversión que yo llevo en los 4 años de ejercicio son alrededor de 8,500 millones de pesos. Es decir, lo que aporta recursos federales para una tarea tan delicada como es la seguridad pública, en donde los eslabones más importantes y más débiles son las corporaciones estatales y no se diga las municipales, no hay manera de hacerle frente al problema. Y eso no puede continuar así. No tengo duda que durante estos años será difícil por la visión que tiene el gobierno en turno, pero que ustedes lo tengan como un asunto de la agenda nacional. El tema de la salud, que hoy es uno de los temas más complejos por la crisis que está generando, a raíz de este planteamiento de salud universal para todos, atención médica gratuita para todos y medicamentos gratuitos para todos, el modelo dinamarco o sueco, que con mucho respeto eso será literalmente imposible cumplir, pero mientras eso se entiende y se atiende lo básico, se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas, porque el tema tiene que ver con los medicamentos para el cáncer y para las enfermedades crónico-degenerativas, que no puede la gente comprarlas, y mientras estamos en la onda esta de que vamos a tener un sistema de salud universal, la situación en los centros de salud y en los hospitales es muy crítico. En el caso nuestro, que evidentemente también hay algunas razones para, digamos que justifica o les asiste la razón, es correcto que hubo manejos no
claros o no buenos de los recursos que se aportaban vía el Seguro Popular. Pero lejos está de que eso se generalice por los nuevos mecanismos de control que se tienen o que se tenían. Pero nosotros pasamos en Michoacán, que debo decirles, hoy tenemos uno de los sistemas de salud más completo, más saneado, por cierto, del país. Pasamos del ejercicio de un gasto de 2.500 millones de pesos y que solo se alcanzaba a cubrir el 25% del abasto de medicamento. Con los ajustes que hicimos en estos últimos años, logramos que con 800 millones nos dé medicamentos y materiales de curación para 15 meses y tener un abasto superior al 90%. Pero estoy en la raya, digamos, porque por ese mecanismo que traemos de 15 meses, yo tengo manera de subsistir hasta marzo, pero fuera de eso, quién sabe cómo se venga el esquema. Pero sí, en el marco que les dejo sobre la mesa de la coordinación fiscal, no se consideran estos, digamos, temas centrales del desarrollo social, porque al final el tema central del desarrollo social tiene que ver con la salud y la educación. Hay otros componentes, pero en los generales está el tema de la salud y la educación y el tema de seguridad pública, como ya les había ilustrado con un ejemplo. Termino compartiéndoles lo que ha pasado en los últimos meses con el caso de educación para Michoacán, que finalmente firmamos un nuevo acuerdo el pasado jueves 23 de enero, en donde dimos un paso, principalmente para atender lo relativo a educación básica, y vamos a seguir trabajando el tema. Pero el asunto es que no, este esquema que se había venido planteando de el concepto de federalizar la nómina educativa, no hay tal, porque lo que sucedió, y el presidente siempre se refirió al modelo Ciudad de México, nada más que cuando se hizo la descentralización en el año 1992, la Ciudad de México no era una entidad, era un departamento centralizado con el gobierno de la República, y en consecuencia, cuando la ciudad se fue transformando en una entidad con autonomía y sus propios órganos y su propia constitución, la educación se quedó en el gobierno federal. Y entonces el gobierno federal siguió siendo el patrón de los trabajadores de la educación, como permanece hasta la fecha. Para las entidades federativas no, porque al hacer la descentralización y la firma del convenio en el año 1992, los patrones de los trabajadores de la educación pasamos a ser los gobiernos estatales. Y entonces imagínense ustedes, si ahora iniciamos el proceso de regreso para centralizar y cambiar de patrón, significaría que yo, mi Estado, estaría colapsando mi sistema de pensiones, porque en él cotizan el Poder Judicial del Estado, el Congreso, el Poder Legislativo y los 36,000 trabajadores de la educación. Y al mover el fondo de pensiones sería prácticamente colapsarlo y quebrar, cosa que generaría otra grave crisis. Pero bueno, mientras eso sucede, o los pasos que sigan, firmamos un nuevo acuerdo, en una mezcla, en una combinación, en donde estamos construyendo, ya sea por un lado un FONE estatal para la concentración de los recursos y el pago de los trabajadores, o una subcuenta en la tesorería de la Federación para que desde ahí se canalicen los recursos. El punto central es que con este acuerdo, que es bueno para Michoacán, sin duda, dejamos de traer esta dinámica de desgaste, de confrontación con las maestras y los maestros, y a partir de ahora se garantiza sus pagos puntuales, sus prestaciones y todo lo que está establecido en el marco de las relaciones laborales. Entonces, es un paso, nos llevó más de un año concretar esta firma, no en la expectativa que muchos teníamos, yo mismo,
pero al fin es un paso que le quita una carga muy pesada al Estado de Michoacán en materia de educación. No es que ahora ya tenga dinero de sobra, sino que se cubre un déficit que el Estado no tenía para pagar, y con eso tener mejores condiciones para los meses y años por venir. Les agradezco mucho, espero no haber abusado mucho de su tiempo, de verdad que estoy contento de estar con usted, estoy a la orden, cualquier cosa, señora coordinadora, señor coordinador, ya saben que estoy pendiente. Se nos quedó en el otro periodo en la agenda que ustedes fueran a Michoacán. Están cordialmente invitadas e invitados para que hagan una reunión, ya no será de agenda legislativa, pero sí una reunión de evaluación y de revisión cómo vamos. Así es que les dejo la invitación sobre la mesa. Y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, señor gobernador Silvano Aureoles. A su vez le agradeceríamos dirigirnos unas palabras de inauguración de esta plenaria de los grupos parlamentarios. Por favor. Déjenme volver a empezar. No es cierto, muchas gracias. Con el honroso privilegio de inaugurar esta sesión de plenaria de la agenda legislativa, me es muy grato declarar formalmente inauguradas las plenarias de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Mucho éxito, felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, señor gobernador.